Carolina Pérez Rodríguez, la hija del expresidente Carlos Andrés Pérez, es mi invitada esta noche. Esta es la última parte de la entrevista. Usted puede comentar la entrevista con la etiqueta Shirley con Carolina Pérez a través de nuestras redes sociales que están en pantalla. Carolina, fíjese, cuando muere su padre, hubo un pleito legal con la familia Pérez Matos con relación a dónde iban a reposar los restos del exmandatario Carlos Andrés Pérez, si en su país o en Estados Unidos, donde vivía ya desde hace algún tiempo. Hubo resistencia por parte de los Pérez Matos para que el cuerpo regresara a Venezuela a ser enterrado. Me pregunto, ¿cómo lograron ustedes que finalmente cambiaran de opinión y se dieran? 30 de junio de 2011 se llega a un acuerdo. Nos reunimos la familia de Cecilia Matos, estaba ella y sus dos hijas, mi madre, Sonia y yo. Fuimos a un sitio, una sala de negociación, y estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, donde negociamos. Y simplemente, como se dice en criollo, tanto nadar para venirse a ahogar en la orilla. Yo lo que quería es que nosotros firmáramos un acuerdo donde nosotros no íbamos jamás en la vida a declarar, a pedir nada del dinero mal habido de Cecilia Matos. Lo cual era absurdo, que ellos hubiesen secuestrado el cuerpo de mi padre por eso. Jamás se nos hubiese ocurrido a nosotros pedir ni un centavo de esa plata, porque no era nuestra. Entonces, bueno, ahí nosotros firmamos un acuerdo donde se dice, está escrito, fue notariado, registrado, donde dice que la familia Pérez Rodríguez, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos, ni nadie va a poder reclamar nunca nada a la familia de Cecilia Matos en el mundo. Y ellos nos van a dejar nosotros tranquilos en Venezuela. Eso fue todo. Bueno, ¿qué bienes tenían Carlos Andrés Pérez y Cecilia Matos? Mi papá no tenía nada, y eso fue algo que los abogados les costaba mucho creer cuando ellos nos dijeron a nosotros el costo de lo que iba a hacer. Yo les dije, bueno, mira, hasta aquí llegamos, chao. Pero un momentico, digo, mira, nosotros no tenemos cómo pagar esto. Ellos nos dijeron que abriéramos un trust fund, que es como un fideicomiso, y yo, para poder, y ellos aceptaron comenzar sin dinero. Y yo les dije, hagan una búsqueda. Y si ustedes consiguen algo que esté a nombre de Carlos Andrés Pérez, me avisan, porque yo sé que no hay nada. Tal cual, ellos hicieron una búsqueda en los Estados Unidos y no, igual que aquí, no había nada. Se dieron cuenta que estábamos hablando en serio, y más se dieron cuenta cuando empezaron a llegar depósitos a ese fideicomiso de $20, de $50, de $30, de mucha gente que fue depositando allí, y lo que nos costó reunir el dinero para pagarles. Ellos ahí se dieron cuenta que nosotros estábamos hablando muy en serio. La fortuna era de ella tenía dinero, y eso fue parte de la presión. Si ella no firmaba el acuerdo, nosotros íbamos a ir para el IRS, lo que es el CENIAT norteamericano, íbamos a contarle de lo que nosotros sí habíamos hallado. ¿No cree que Cecilia Matos quizás fue un instrumento de su padre para cometer algún delito de corrupción? Mira, lo que yo te diga, la gente se va a reír, no me va a creer. Porque la gente, bueno, cuando tú tienes fama de algo, me pide que te lo quites. No. A mi papá le importaba 3 pitos el dinero. Tanto es así que él tenía que haber tomado previsiones, porque él dejó aquí una familia sin dinero, con muchos problemas. Y él no, porque él no pensaba en eso, él nunca manejó eso. Tú sabes cómo son los políticos aquí. Aquí a los políticos todo se lo dan, todo se lo regalan. No debe ser, pero así es que se manejan las cosas en Venezuela. Entonces él nunca tuvo necesidad de eso. El dinero no le importaba. Ella sí, ella luchó su vida. Fue para tener dinero, porque ella venía de una familia, tengo entendido, muy humilde. Y su norte, su único norte era tener dinero. Ahora, en líneas generales, la opinión pública tiene la percepción de que Carlos Andrés Pérez fue un hombre que construyó fortuna, que hizo fortuna. ¿Qué bienes heredaron ustedes? Nada. Nosotros lo que tenemos es la casa que mi papá compró en el año 68 en Prados del Este. Y porque la quinta donde yo vivo ahorita con mi madre, con mis hermanos, está a nombre de mi hermana Sonia, que fue la que ella con mi mamá pidieron préstamos, y con la ayuda de gente muy amiga de mi mamá,
se construyó esa casa. Mi papá no dio nunca ni un medio para la casa que todo el mundo conoce como Lumada. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Yo leí en una entrevista que una de las hijas, Pérez Matos, tuvo que trabajar duro para poder costear el cáncer que al final pues le quitó la vida a Cecilia Matos. ¿Qué tanto hay de mito y de realidad con relación a los bienes y la fortuna de ellos, entre los dos? Mira, por lo que nosotros descubrimos, sí tenían dinero, no la barbaridad de dinero que se decía, sí tenían. También tenían muchas obras de arte, lo cual ella se dedicó a vender yo te diría que desde el momento que mi papá empezó a ponerse muy mal, que fue como en el 2010, ellas empezaron a vender muchísimas obras de arte, tenían muchas joyas, muchas cosas, entonces sí tenían dinero. Bueno, tanto dinero tenían que podían vivir, una vivía en Nueva York, la otra vivía en Miami y Cecilia vivía en Miami sin tener ningún trabajo. Entonces, tienes que tener dinero, sino cómo tú te mantienes en un país tan caro como en Estados Unidos, o cómo tú podías mantener después, porque la otra hija se fue para Suiza, después se fue para Colombia. ¿Cuánto dinero? Así, a ciencia cierta, no. Fíjate, yo te lo podía decir, pero es que no sé en qué lío legal me voy a meter con ellos, porque como firmamos un acuerdo, no se podía revelar nada de nosotros sabemos las cuentas que existen en varias partes. Entonces no sé si me voy a meter en un problema legal, pero bueno, qué carrizo. Sabíamos que había una cuenta que tenían 20 millones de dólares en un lado, tenían cuentas de 10 millones en otro lado. Eso es plata. Y en obras de arte tenían un dineral. O sea, sí tenían dinero. Eso es una realidad, y vivían una vida, bueno, para tú vivir en Bal Harbour y después vivían en otras partes de Miami, tener un apartamento en Sutton Place en Nueva York. Eso requiere tener. Y aún siendo pareja, Carlos Andrés Pérez y Cecilia Matos, ¿aún no cree que tenía relación con esa fortuna? Bueno, mira, la tuvo en el sentido que se fue a vivir con ella. La tuvo en el sentido que él tenía que haberle preguntado a ella de dónde sacaba ese dinero. O sea, por eso es que yo no jamás puedo negar, ¿verdad?, la responsabilidad moral que tenía Carlos Andrés Pérez con eso, porque vivía con ella. Y por eso te digo que ese fue el peor error que pudo haber cometido, porque él se queda aquí y paga aquí su cárcel, se queda aquí, pues tal vez no pudiera señalarlo tanto como la gente lo señala, porque es que te dice la gente, bueno, pero vivía con ella, que era él un mantenido de Cecilia Matos. Bueno, mira, tú lo puedes tomar como quieras, puede ser, porque él no tenía ningún tipo de su pensión, y su pensión quedaba aquí, en casa. Mi papá me mandaba a mí mensualmente un cheque del banco provincial donde él le daban su pensión de senador vitalicio. ¿De qué ha vivido la familia Pérez Rodríguez en todo este tiempo? Nosotros vivimos de la pensión que le quedó a mi mamá, le quedó una pensión completa, el 100% del sueldo de mi papá de diputado, porque mi mamá tiene hijos discapacitados. Es aquí un ejemplo. Y tenemos la casa en Proeste alquilada. Mi hermana Sonia vivió y trabajó muchísimos años en Estados Unidos, en el Banco Interamericano, tiene una pensión. Yo tengo un sueldo pequeño, entonces si tú unes la pensión de mi hermana en Estados Unidos, la pensión de mi mamá aquí, el sueldo mío, la pensión de mi hermana, el seguro social, el alquiler de la casa, con eso no vivimos, sobrevivimos. Carolina, su vida es un milagro. A sus 54 años, usted ha sido operada 30 veces, sufre de una extraña derivación de la diabetes, ha padecido de cáncer de seno, también de cáncer de cuello uterino, recientemente superó un cáncer de tiroides con metástasis de pulmón. ¿Cómo se soportan tantos padecimientos sin que el ánimo decaiga? Mucha fe, mucha fe. Amo la vida. Yo creo que vivir es lo más hermoso que existe. Estar con tus amigos, con tu familia, el levantarme, el poder respirar. Yo le doy gracias a Dios todos los días por eso, ¿sabes? Y te digo que he tenido problemas, pero hay gente con mucho más problemas en este mundo. Los míos han sido duros, pero siempre he tenido, como te he dicho, una familia que me ha apoyado toda la vida. Y mira, yo vivo el día a día y Dios decidirá cuándo me voy a ir yo. Eso es su decisión. Y yo no pienso en eso, Chile. Yo voy para Estados Unidos todos los años
me miden el cáncer, me dicen, está pequeño, no vamos a tratarte, porque no tengo cura, no hay cura para mí. Simplemente tengo que ligar que esto que tengo, que no es cáncer de pulmón, porque estaría muerta, sino es cáncer de tiroides, que ahora hizo metástasis en los pulmones. Simple y llanamente es un cáncer lento. Si en algún momento aumenta los tumores que tengo, bueno, tendrá que tratar. Hay 3 o 4 protocolos hoy en día moleculares, y algunos sirven. Y si no sirve, mira, es cuando Dios quiera. Yo creo que eso es una decisión de Dios, de más nadie. ¿Cómo cree que la gente recuerda al presidente Pérez? La gente me lo dice en la calle todos los días, me dice, no entendimos, éramos felices, tu papá estaba tratando de hacer las cosas bien, qué pena que no lo entendimos, qué broma, cuánto hace falta una persona como tu padre era un líder, un demócrata. Mira, las expresiones de cariño que yo siento en la calle, que la gente me abraza, nos hace falta tu padre. O sea, la gente de verdad, hoy en día, yo creo que gracias a Chávez, mi papá ha sido reivindicado más pronto de lo que se esperaba, porque siempre dura mucho, ¿no? En que una persona como Pérez se pueda reivindicar, pero bueno, todo esto se ha encargado de que se hable más del gobierno de Pérez y la gente se haga comparaciones de lo que se vivía en esa época a lo que se está viviendo ahorita. Entonces yo creo que la gente ya reconoce que Carlos Andrés Pérez fue un gran demócrata, un hombre de diálogo, un hombre de apertura, un hombre que ayudó muchísimo a su país. Se equivocó también, claro que sí, pero un hombre que siempre le dio la mano a los países, siempre le dio la mano a su país. Yo creo que la gente siempre ahora lo va a recordar como yo creo que él le hubiese gustado que lo recordara. Por eso Shirley fue la lucha nuestra, porque era nuestro deber como familia, un deber de traer a Carlos Andrés Pérez acá. Pues eso es un legado histórico que teníamos nosotros. Era nuestro deber y por eso es que la gente dirá, bueno, pero ¿por qué tanta cosa? Mira. Ella la quería atajar. ¿Cómo se siente usted que los restos de Carlos Andrés Pérez reposen en el país al cual sirvió y dedicó buena parte de su vida? ¿Por qué era tan importante para la familia? Por eso, porque era nuestro deber histórico. Él tenía que ser enterrado en el país que lo vio nacer, lo vio crecer. Eso es lo que él quería. Hay un libro que le hizo un periodista del Naranjo donde él dice, en ese libro, que él sí quería ser enterrado en Venezuela. Entonces, eso era nuestro deber. Y yo me siento, y mi familia se siente muy bien porque cumplimos nuestro deber, traerlo. Ahora, me pesa mucho que haya sido bajo esas condiciones bochornosas, porque no digan lo que digan, yo no me siento que gané nada, porque fueron meses espantosos, fueron meses terribles, donde se tuvo que sacar para afuera problemas internos de nuestras vidas, de la vida de mi padre, de mi madre. No había derecho de que Cecilia Matos expusiera a mi padre a esto. Ella tenía que haber dejado que el otro lo trajéramos para acá. No lo quiso hacer. Y eso fue muy penoso. ¿Cree usted que su padre imaginó que iba a morir en la soledad del autoexilio? No. Yo creo que eso para mi papá fue algo que él nunca se imaginó. Yo creo que fue terrible para él haber tenido que tener este accidente del cerebro y haber tenido que quedarse allá. Yo creo que sinceramente, pero bueno, es malo hablar del que fue o lo que se pudo hacer. Creo que si mi padre se hubiese venido para acá, yo creo que estuviese vivo porque hubiese estado acompañado del calor de la gente que lo quiere, no solamente su familia, sino... Mi papá era un hombre muy querido por la gente. Yo le preguntaba cómo cree que el venezolano recuerda a Carlos Andrés Pérez, pero le preguntaría para finalizar, ¿cómo quiere usted que lo recuerde? Como un hombre afable, humilde, que quiso muchísimo a su país, que si le hizo daño, Shirley, fue por omisión, de que tal vez su único error, de verdad, fue haber pensado que él podía, utilizando su gran carisma, cambiar este país.
Y bueno, y su manchita pequeña, que fue esa relación tan terrible que tuvo con Cecilia Mato. Pero yo creo que la gente debe recordarlo como eso, como un hombre que siempre quiso hacerle bien a Venezuela. Lo que pasa es que lamentablemente lo hizo en un momento en que Venezuela no estaba preparada y él pensó, lo repito otra vez, que su carisma iba a poder llevarlo a triunfar y no se dio cuenta que los intereses políticos, los intereses industriales, hasta la misma gente, Shirley, porque este es un país que ha sido muy mal acostumbrado, hemos tenido de todo, sin de verdad, trabajar por ello. Carolina, ha sido un placer que nos haya acompañado esta noche aquí en el programa. Muchas gracias, Shirley. Carolina Pérez Rodríguez, la hija del expresidente Carlos Andrés Pérez, fue mi invitada esta noche. Recuerde que puede revisar este y todos nuestros programas a través de la página web que está en pantalla. Los acompañó Shirley Barnaghi. Que tengan una feliz semana. Thank you.